¿Es la Biblia palabra de Dios? El siguiente artículo no pretende herir los sentimientos de cristianos y judíos, sino evidenciar lo que el Sagrado Corán anunció hace más de 14 siglos, es decir, la alteración y manipulación de las escrituras divinas previas. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y todas las alabanzas son para Allah. Le pedimos a Allah conceda paz y bendición a su profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía hasta el último día. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Y vamos a cuestionar si la Biblia es palabra divina, palabra de Dios. Todas las revelaciones anteriores al Sagrado Corán, salvo en su forma original, son palabras de Dios. El Evangelio revelado a Jesús, el Injil, la Torá a Moisés, los Salmos revelados a David, las hojas purificadas reveladas a Abraham, la paz con todos ellos. Como musulmanes, creemos que cada uno de los enviados de Dios, sin excepción, y sin hacer distinción alguna entre ellos. Dice Alá en el Sagrado Corán, en la Sura 2, en el versículo 285, refiriéndose a Muhammad, el enviado cree en lo que se ha hecho descender sobre él, procedente de su sustentador, y también los creyentes. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus revelaciones, en sus enviados, sin hacer distinción entre ninguno de ellos. El Sagrado Corán, querido lector, es la guía divina contenida en su forma original que está en manos de la humanidad al día de hoy. Una guía preservada por voluntad del Creador que ha permanecido de forma intacta con el mismo lenguaje desde el primer día de su revelación. En lengua árabe, sin sufrir ni una sola alteración, supresión o que se le haya agregado una sola letra. El mero hecho de que el Sagrado Corán haya conservado su pureza divina durante más de 14 siglos sin sufrir la más mínima alteración, pérdida o distorsión de su contenido es un milagro en sí. Ningún libro divino que en el mundo fuese revelado con anterioridad al Corán ha permanecido así, es decir, que haya permanecido por tan largo tiempo sin haber sido alterado, sin haberse perdido o sin haber sido condicionado por ideas humanas, y así fue decretado por el Creador. En la Sura 15, en el capítulo 9, dice Allah, ciertamente somos nosotros, al habla en plural como un rey, quienes hemos hecho descender gradualmente este recordatorio, y ciertamente somos nosotros quienes en verdad lo protegemos de toda alteración. El Sagrado Corán es la continuación y el sello del mensaje divino que permanece de forma original de todos los enviados del Creador. Es una guía que corrige y completa mucho de lo que ha sido perdido, alterado y tergiversado en los mensajes anteriores. Una guía destinada para toda la humanidad. Dice Allah el Altísimo en el Sagrado Corán, en el capítulo 14, en el versículo 52, este es un mensaje para toda la humanidad, así pues, que tomen nota de él y que sepan que Allah es el Dios único, y que los dotados de perspicacia recapaciten sobre esto. Sabemos que la Biblia ha sido un libro reverenciado y probablemente el más malinterpretado en la historia de la humanidad. Y una de las tantas cosas malentendidas es que cuando leemos la Biblia no estamos leyendo la palabra original procedente de Dios, sino las palabras de autores anónimos atribuidas a distintos autores, por ejemplo, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, además de Pablo. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también contiene escrituras que han sido objeto de sustituciones, modificaciones, falsificaciones y errores hechos por seres humanos de forma intencionada o accidental a lo largo de los siglos, y esto es un hecho que no se puede negar. Para demostrar que la Biblia no es palabra original, que no permaneció en su forma original,
como Dios la reveló, nos basaremos en algunos argumentos lógicos e irrefutables. ¿Quiénes son estos hombres que escribieron la Biblia? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Juan? ¿Cuáles eran sus apellidos? ¿Cuándo escribieron los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento? ¿Acaso ellos conocieron a Jesús? ¿Acaso hablaron con él, caminaron a su lado, se sentaron a comer con él, rezaron con él? Vamos a intentar responder estas preguntas y aclarar lo que para muchos es aún un misterio. El primero en escribir el primer evangelio fue Marcos, y lo hizo alrededor de 50 años después de que fuera elevado Jesús, por lo cual no lo conoció. El segundo en escribir el siguiente evangelio fue Mateo, y lo hizo 60 años después de Jesús, y por lo cual tampoco lo conoció. El tercero en escribir el tercer libro fue Lucas, y lo hizo entre 60 y 70 años después de Jesús, lo cual quiere decir que tampoco le conoció. Y el cuarto en escribir el cuarto libro fue Juan, y lo hizo alrededor de 80 años después de ser elevado Jesús. Automáticamente tampoco lo conoció. Todos ellos escribieron los primeros evangelios canónicos, por eso cada evangelio empieza con la palabra según Marcos, según Lucas, etc. La pregunta que nos hacemos es, cuando tú escribes una carta, ¿la firmas? Cuando tú la escribes, ¿la firmas según fulano de tal, según mengano, según cuál? ¿En qué lugar del mundo ha sido aprobado un documento escrito por diferentes autores que nunca conocieron a la persona de cual escriben y hablan? ¿En cuál lugar del mundo eso es aceptado? En ninguna parte, salvo en el caso de la Biblia. Los fundadores de la Iglesia, los escritores cristianos, así como los más importantes historiadores del cristianismo, todos coinciden en que probablemente esos 4 escritores eran anónimos y quizás los nombres atribuidos a dichos autores son en realidad seudónimos. Porque un escritor no firma su propio libro usando un nombre sin apellido, según tal, según cual, de acuerdo a fulano, de acuerdo a mengano, etc. También existe otro hombre llamado Pablo de Tarso, escuche usted bien. Pablo de Tarso escribió él solo más de la mitad del Nuevo Testamento, empezando por el libro de Hechos hasta el final del Nuevo Testamento, los Hechos, Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses y Gálatas. Así es, todos estos libros fueron escritos por Pablo de Tarso. Otro hombre que nunca conoció, ni habló, ni paseó, ni rezó, ni comió con Jesús, la pasea con él. No es un asunto en el que usted, querido lector, debería seriamente reflexionar. Y a propósito de Pablo, antes de que él tuviera la visión durante su viaje a Damasco, la visión que él solo vio y que él solamente escuchó. ¿Y sabes cuál era su ocupación? Pues él era nada más y nada menos que cazador de cristianos y les perseguía como quien sale a cazar animales, les capturaba y se los llevaba a Roma para que allí fueran ejecutados. Así que el Nuevo Testamento tiene 5 autores que nunca conocieron, ni hablaron, ni rezaron, ni caminaron con Jesús, ni eran sus discípulos, ni hablaron en representación de ninguno de ellos. Por lo tanto, Jesús la pase con él, no les conoció, no escribió el Nuevo Testamento, sus discípulos tampoco, y los autores son simplemente escritores e historiadores. Todas las versiones de las Biblias anteriores a la versión revisada en 1881 dependían de copias antiguas, las que datan a 500 o 600 años después de Jesús. Los revisores de la versión revisada estándar, RSV, por sus siglas en inglés, de 1952, fueron los primeros eruditos bíblicos en tener acceso a las copias más antiguas, que datan de al menos 3 o 4 siglos después de Jesús. Veamos cuál es la opinión del cristianismo respecto a la versión más revisada de la Biblia, en 1952 y luego en 1971. La mejor versión que ha sido producida en el presente siglo, periódico de la Iglesia de Inglaterra, dice esto: la mejor versión que ha sido producida en el presente siglo, lo afirma el periódico de la Iglesia de Inglaterra.
Una traducción completamente fresca, realizada por los más renombrados eruditos, suplemento literario del Times. Las más apreciadas características de la versión autorizada, combinadas con una nueva precisión en la traducción Life and Work. La más precisa y cercana representación del original de Times. Los mismos editores Collins dice en la página 10 de sus notas: esta Biblia RSV es el producto de 32 eruditos auxiliados por un comité consultivo representando a 50 denominaciones colaboradoras. Veamos lo que estos 32 eruditos cristianos del más alto renombre, respaldados por 50 denominaciones cristianas colaboradoras, dicen respecto a la versión autorizada AB, o como es más conocida, la King James Version. En el prefacio de la Biblia estándar RSV de 1971 encontramos lo siguiente: incluso la King James versión King James tiene graves defectos. Ellos nos advirtieron de que esos defectos son tantos y tan serios que nos obligaron a realizar una revisión. Los testigos de Jehová, en su revista Despertad, el 8 de septiembre de 1957, publicaron el siguiente título: 50.000 errores en la Biblia, donde afirman: hay probablemente 50.000 errores en la Biblia, errores que cayeron en el texto de la Biblia. 50.000 errores serios. Después de todo esto, sin embargo, ellos dicen a continuación: como un todo, la Biblia es correcta. Veamos algunos de esos errores. Algunos ejemplos de interpolaciones existentes en la Biblia mencionadas por eruditos cristianos. En Juan 3:16 de la Biblia AB King James Version leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fabricación unigénito ha sido eliminada en la actualidad por los más eminentes revisores de la Biblia. Sin embargo, la humanidad no tenía por qué esperar 2000 años para esta revisión. En el capítulo de María, en el capítulo 19 en el Corán, en el versículo 88 al 98 en el Sagrado Corán leemos: pero ahora algunos afirman que el más misericordioso ha tomado para sí un hijo, refiriéndose a Jesús. Ciertamente al decir eso habéis proferido algo monstruoso, ante lo cual están a punto de rasgarse en pedazos los cielos y de hendirse la tierra y de derrumbarse las montañas. De que los hombres atribuyan a Allah un hijo, al más misericordioso, cuando es inconcebible que el más misericordioso tome para sí un hijo. No hay nadie en los cielos ni en la tierra que no comparezca ante el más misericordioso, sino como un siervo. En verdad él tiene pleno conocimiento de ellos y los ha contado en su número exacto. Y todos comparecerán ante él en el día de la resurrección individualmente. En la primera epístola de Juan 5:7 en la versión King James leemos: porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo es la versión más próxima a lo que la Iglesia llama la Santísima Trinidad. Sin embargo, esta piedra angular de la fe cristiana también ha sido desechada de la Biblia estándar RSV por los mismos 32 eruditos de renombre apoyados por 50 denominaciones cristianas colaboradoras. Una vez más, de acuerdo con los más antiguos manuscritos, y una vez más descubrimos que el Sagrado Corán, que pronunció esto, reveló esto, que es verdad lo que reveló hace más de 14 siglos atrás, cuando Allah menciona en la Sura 4, en el versículo 171, oh seguidores del Evangelio, no excedan los límites de la verdad en vuestras creencias religiosas y no digan acerca de Allah sino la verdad. El ungido, es decir, Jesús, el Hijo de María, fue solo un enviado de Allah, el cumplimiento de su promesa que él había hecho llegar a María y un espíritu creado por él. Creed pues en Allah y en sus enviados y no digas Dios es una Trinidad. Desistan de tal afirmación por vuestro propio bien, pues Alá es un Dios único,
muy distante está en su gloria de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y nadie es digno de confianza como Allah. Los ejemplos son demasiado numerosos para mencionarlos aquí, y sin embargo les aconsejamos obtener una copia de la nueva versión revisada estándar de la Biblia y buscar a lo largo de los 4 evangelios, y no les será difícil encontrar 2 páginas consecutivas que no contengan las palabras a pie de página "otras autoridades antiguas omiten" u "otras autoridades antiguas agregan". En conclusión, la pregunta que se impone en estos momentos es: la primera mención acerca de la Trinidad, ¿quién la escribió? La primera mención acerca de Jesús era divino, hombre y Dios a la vez, ¿quién la escribió? La primera mención de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿quién la escribió? Estas palabras no son propias de Jesús, que la paz sea con él, sino fueron agregadas por supuestos autores a raíz de sustituciones, modificaciones, falsificaciones o errores, hechos por seres humanos de forma intencionada o accidental. Pero lo cierto es que Jesús jamás dijo eso. El mismo hombre llamado San Agustín, reconocido y aceptado tanto por protestantes como por católicos, reconoció que había doctrinas secretas en la religión cristiana y que había muchas cosas verdaderas en la religión cristiana que no eran convenientes que el vulgo, es decir, la gente común, conociera, y que algunas cosas eran falsas, pero que era conveniente que el vulgo creyese en ellas. Sir Higgins admite: no es incorrecto suponer que estas verdades escondidas encontramos parte de los misterios del cristianismo moderno, y pienso que sería difícil negar que la Iglesia, cuyas más altas autoridades mantuvieron tales doctrinas, no tendrían escrúpulos para retocar las escrituras sagradas. Incluso las epístolas atribuidas a Pablo no fueron escritas por él. Después de años de investigación, católicos y protestantes concuerdan en que las 13 epístolas atribuidas a Pablo, solo 7 son realmente suyas. Ellas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y otras, y Primera de Tesalonicenses. Dios dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 5, en el versículo 15, oh seguidores de la Biblia, en otras palabras, ustedes que recibieron las Escrituras, es decir, judíos y cristianos, ciertamente les ha llegado nuestro mensajero, Mohammed, que les expone muchas de las cosas que ocultaban de las Escrituras, a la vez que pasa por alto muchas otras, cuya explicación no les aportaría ningún beneficio. En verdad les ha llegado de parte de Allah una luz y un libro esclarecedor y una clara escritura divina, es decir, el Sagrado Corán.